inspirado en la campaña admirable de nuestro Padre Libertador, Reto Admirable 2026. Y trazamos líneas muy claras para mantener, se lo digo a los sectores productivos, para mantener los niveles de producción de nuestra patria que hoy alcanzan un 99% de abastecimiento, para mantener los niveles de crecimiento en la agroindustria, en los vegetales, en los cereales, en la pesca, en la proteína animal, que superó en el Producto Interno Bruto un 10%. Hicimos plan y tenemos plan para el año 2026. Que la esperanza de nuestro pueblo no sea borrada por nada ni por nadie. Y teniendo en cuenta cómo empezó esta historia que terminó en tragedia. Pero el paso inmediato anterior fue el bloqueo naval en el mes de diciembre contra Venezuela, que ha buscado cercar nuestras posibilidades como país exportador energético de que Venezuela, en relaciones libres comerciales con el mundo, pueda vender los productos de su industria energética. Quiero saludar a los representantes y cabezas de los poderes públicos en Venezuela, doctor Jorge Rodríguez, hermano de mi vida, pero también compañero de lucha, compañero de andares. No conozco un solo momento de mi vida, no recuerdo un solo momento de mi vida sin él allí presente y sin yo estar presente en su vida también. No es secreto para nadie que somos un todo y la vida nos ha llevado a tomar el ejemplo de Jorge Antonio Rodríguez, nuestro padre, para llevarlo a la revolución bolivariana, para defender su ejemplo, para defender su dignidad, que mantuvo hasta su último suspiro. Con su ejemplo hemos marchado hermanados de verdad y hoy seguimos en esta senda en defensa de nuestra amada Venezuela. Quiero también saludar al fiscal general de la República, presidente del Poder Moral, poeta Tarek William Saab, a quien conocí muy joven. A los 17 años conocí yo al fiscal general en sus andanzas en defensa por los derechos humanos de un pueblo que estaba sencillamente cegada a su esperanza por el puntofijismo entreguista. Y ahí estaba un fiscal valiente, sin ser fiscal, sin tenerle miedo a nada, defendiendo a los más débiles, a los más vulnerables. Y allí fue también defensor de nuestro presidente Nicolás Maduro. Quiero saludar a la presidenta del Poder Judicial, Beatriz Carilia Rodríguez. Fuimos compañeras de clases en la universidad y puedo dar fe de su integridad moral, profesional, ética y personal. Quiero saludar también al presidente del Poder Electoral que me acompañó, Elvis Amoroso, siendo yo presidenta de la Asamblea Constituyente en el año 2017. Era época de violencia guarimbera en Venezuela. Y ahí estuvimos juntos. Llegamos a la Constituyente. Era el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente junto al profesor Aristóbulo Isturi. Saludos, queridos hermanos, hermanas. Quiero en su conjunto dar un reconocimiento a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hijos e hijas ilustres del Ejército Libertador Unido, hijos e hijas de Simón Bolívar, en combate siempre, en lucha siempre y moral en alto, moral en alto. Saludo a mis compañeros del Consejo de Vicepresidentes, a quienes pido un reconocimiento, a los ministros, a las ministras, porque yo tendría
que decirlo, doy fe de que no descansan de estar de un lado para otro para atender a nuestra Venezuela, sus necesidades más emergentes, en medio de un bloqueo económico criminal y para atender las heridas que ha dejado la guerra económica en nuestra patria. Quiero saludar a los gobernadores y gobernadoras de Venezuela, de todos sus estados, que se consolidaron en el año 2025 como un verdadero poder político y hoy podemos decir que tenemos como objetivo, en juramento al presidente y a la primera dama, la preservación del poder nacional, la preservación del poder nacional venezolano. Que nadie se equivoque. Mi reconocimiento para ustedes. Y para ustedes, diputados y diputadas, a donde vengo en nombre del presidente Maduro a presentar esta memoria y cuenta para el año 2025. Saludo a los sectores de la oposición que se incorporan en este periodo legislativo y saludo a diputados de la oposición que venían ya del anterior periodo. Yo creo, y lo digo con mucha responsabilidad, se forja una nueva política en Venezuela. Se forja una nueva política en Venezuela. Quiero pedirle a los embajadores, embajadoras, encargados de negocios, representantes diplomáticos, que transmitan a sus capitales y al mundo la verdad de Venezuela. Luego de una agresión armada proveniente de una potencia nuclear como nunca había conocido nuestra historia. Nunca. Es una agresión inédita, aunque nuestras contradicciones no son inéditas. Nuestras contradicciones, la contradicción James Monroe, Simón Bolívar, es histórica. Desde 1817, 18, 19, la estigmatización del gobernante de Colombia llamado Simón Bolívar siempre estuvo por parte del gobierno de los Estados Unidos de entonces. Truán, malandro, loco, dictador. ¿Saben ustedes que eran los epítetos que usaba John Irving en las cartas y los reportes que mandaba desde Venezuela a James Monroe sobre Simón Bolívar? Le decía, sin ninguna capacidad militar, lo decía en el año 1818, antes de que Bolívar echara a andar con su espada en la mano para liberar a 5 naciones. Ese gran militar, ese gran hombre, ese héroe, ese libertador, siempre menospreciado, estigmatizado por el presidente de los Estados Unidos de entonces. Claro, no existían comodines como narcotraficante, narcoterrorista, pero la contradicción, embajadores, embajadoras, es histórica, es de siglos. Son concepciones divergentes, donde la doctrina Monroe busca la expansión imperialista territorial en este hemisferio por parte de Estados Unidos hacia los confines de nuestra América, y donde Bolívar propugnaba la libertad del colonialismo, del imperialismo. Son visiones geopolíticas y políticas absolutamente contradictorias y divergentes. Pero yo tengo que decirlo. En 1818, ustedes saben, Bolívar le envía una carta a Páez donde le dice: está llegando a Venezuela un enviado especial de James Monroe, cuyo nombre John Irving, y ese enviado especial viene a apoyar el proceso de independencia. Eso le dice Bolívar a Páez, vienen a ayudar. Y la respuesta fue, ustedes saben, una supuesta ley de neutralidad, pero por atrás la puñalada, que España siguiera sometiendo y teniendo control sobre nuestra patria. Pero Bolívar, y por eso lo resalto, no como una derrota, no, sino para demostrar lo que somos los venezolanos y las venezolanas,
Somos creyentes, fervorosos en el sentido humano. Somos creyentes en la palabra del otro. No somos personas ladinas. Y cuando empeñamos una palabra, esa palabra la defendemos con la vida. Esos somos los venezolanos y las venezolanas de bien. La historia ya lo saben. No hubo tregua entre Monroe y Bolívar. No hubo. Luego se encontró Bolívar siendo presidente del Perú con el cónsul de Estados Unidos en Perú, Tudor. Y era lo mismo. Era lo mismo. Y luego en Bogotá, previo a su muerte en 1829. La contradicción, hermanos y hermanas, no le tengamos miedo, porque hemos vivido durante siglos con esa contradicción histórica, amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esa contradicción histórica nos ha acompañado. La diferencia ha estado en el tratamiento, en las relaciones entre gobernantes sumisos, que era la recomendación de Irving a Monroe. Decían, hay que sacar a Bolívar. Bolívar es un guerrerista, Bolívar es anticolonialista, embajador Milton, y necesitamos un gobernante sumiso. Allí ha estado la diferencia entre las distintas clases políticas que han gobernado a Venezuela. Y yo hace poco lo decía, como ministra de Hidrocarburos, quienes han entregado nuestros recursos energéticos y quienes han defendido el desarrollo soberano y la explotación soberana de nuestros recursos para el desarrollo nacional. Es allí la diferencia. Y yo decía, de primerito en la lista, el presidente Nicolás Maduro, defendiendo el petróleo de Venezuela para los venezolanos, junto a otros próceres. Fue el comandante Hugo Chávez quien trajo la verdadera nacionalización de la industria petrolera frente a la nacionalización chucuta de Pérez en 1976. Yo no estoy inventando nada. Ahí están los contratos de comercialización, de dependencia tecnológica, los contratos operativos, y por eso se le llamó nacionalización chucuta, porque esos contratos comprendían la verdadera dependencia hacia las 6 hermanas, las grandes empresas transnacionales petroleras del mundo, y entre ellas principalmente de Estados Unidos. Y por eso digo, distinguidos diputados y diputadas, no le tengamos miedo a la contradicción histórica. Hay una mancha en nuestras relaciones. Cuando cruzaron la línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente Maduro y a la primera dama. Es una mancha en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Y dijimos que esa mancha, lo juramos, frente a nuestros héroes y heroínas, dijimos que la íbamos a dirimir diplomáticamente, cara a cara, como nos enseñó Bolívar, a no tenerle miedo. Bolívar duró en intercambio epistolar con Irving durante 4 meses, cartas iban, cartas venían. No le tengamos miedo a la diplomacia. ¿Sabía Bolívar desde entonces de qué se trataba y del poderío de los Estados Unidos? Y decía, encabeza este hemisferio una nación poderosísima, muy rica, guerrerista y capaz de todo. Entiendan lo que quiero decir. Sabemos que son muy poderosos. Sabemos, embajador Lanjú y Sergei, sabemos que son una potencia nuclear letal. Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad. Sabemos. Y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica. Hermanos y hermanas, diputados, diputadas, no importa la tolda política, se los digo, no importa.
Tenemos que ir juntos como venezolanos y como venezolanas a defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y a defender también nuestra dignidad y nuestro honor. Ya basta de clases políticas que usurpan lo que es ser político para ir a entregarse a las órdenes de Washington. Y se lo digo yo, que la historia me ha colocado en esta responsabilidad en uno de los momentos más duros para preservar la paz de nuestra patria. Y como dijo nuestro Padre Libertador, la paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en el mundo. Eso lo tengo yo estampado en mi alma, lo que significa preservar la paz de esta república. Y yo los invito como venezolanos y como venezolanas a preservar la paz de Venezuela, a preservar la tranquilidad de nuestra patria y hacerlo con absoluta altura y responsabilidad histórica. No hay otro camino, no hay otro camino. Y lo digo como estamos, y deben saber, no es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada, no. Venezuela está amenazada, Venezuela toda está amenazada, y por eso yo llamo a la unión nacional, para que con la soberanía por delante demos la batalla diplomática. Y yo les digo, si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca rectando ni arrastrándome. Será de pie, es lo que corresponde como un venezolano o como una venezolana de pie. Yo vengo hoy como hija de un maestro y de una maestra. Hoy 15 de enero, cuando celebramos y conmemoramos el Día del Maestro, yo vengo con esos dos corazones de maestros, pero que nos inculcaron el amor profundo por Venezuela. Yo lo llamo a la unión, Stalin, Enrique. Yo lo llamo a la unión, porque nuestro pueblo espera de la clase política altura, de estos diputados y de estas diputadas, y de sus gobernantes, y de los poderes públicos, de todos y de todas. Ustedes saben que hemos iniciado en el mes de diciembre un proceso de excarcelaciones. No porque las personas que estaban privadas de libertad no tenían comprometida su responsabilidad personal en actos delictivos contra el orden constitucional, de odio, de violencia, de intolerancia, mercenarios extranjeros que venían a matarnos. Pero ese proceso se inició en diciembre, porque el presidente Maduro era del concepto que debíamos avanzar. Año 2025, el chavismo consolidó el poder político en Venezuela, en todas las instancias, pero el más importante, el poder popular, el poder de los circuitos comunales, el poder del pueblo, dirigiendo su accionar, el accionar del Estado en el territorio. Y el presidente dijo, es momento que abramos espacio en la política. Viene una nueva Asamblea Nacional, vamos a abrir espacio en la política. Pero, lamentablemente, voy a decirlo, hay quienes creen que es una muestra de debilidad por la situación tan compleja que vive Venezuela. No se equivoquen, no se equivoquen, porque ese nuevo capítulo también tendrá
el respeto absoluto al cumplimiento de la ley. Hemos tendido nuestras manos y el chavismo, donde ha tenido que rectificar, rectifica. Pido lo mismo de la oposición venezolana, más cercana del extremismo o más democrática. Pido lo mismo. Y lo pido no desde mi autoridad como presidenta encargada, lo pido como venezolana, de que el pueblo venezolano espera de nosotros un comportamiento, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, de estadista bolivariano, de comprender esta historia y de comportarnos en consecuencia. Dijo nuestro padre libertador en 1814, ante la pérdida de la Segunda República: el infortunio es la escuela de los héroes tras el desastre. Yo aspiro a que Venezuela, luego de esta agresión invasora, de que toda Venezuela se convierta en la escuela de los héroes y heroínas que necesita nuestra patria para preservar a nuestra república, preservar nuestro territorio, que en unión nacional vayamos al rescate del Esequibo para preservar la tranquilidad. A eso los invito, como venezolana que soy. Y bueno, habíamos preparado con el presidente, él les iba a dar una sorpresa. Su discurso de presentación de memoria y cuenta iba a ser el 5 de enero. Iba a ser el 5 de enero. Y por eso estuvimos trabajando el día viernes hasta las 8 de la noche. Y yo traigo lo esencial y lo grueso, que allí hablamos, y las directrices esenciales. Son sus directrices y es su memoria y cuenta. Lo primero, el crecimiento económico. 19 trimestres consecutivos de crecimiento que colocaron a Venezuela en el liderazgo como primera economía en América Latina y con un crecimiento del año 2025 de 8.5%. Un gran logro en el mes de diciembre. Los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA alcanzaron 1.200.000 barriles de producción. Y yo he pedido una lámina porque quiero hablarle al país muy claro. Si ustedes ven en azul, es lo que se llamó el nuevo modelo Chevron. El nuevo modelo Chevron no es otro modelo que el que está contemplado en la ley antibloqueo. Si ustedes se dan cuenta, ese modelo Chevron tiene un tope de producción, porque no le autorizaban las licencias comprometer recursos frescos en la inversión, sino de las ganancias y de los dividendos que sacaban de la producción con PDVSA. Chevron y PDVSA somos socios, ustedes lo saben, en 3 campos. El despegue verdadero se da con el modelo de los llamados contratos de participación productiva de hidrocarburos. Lo conocen coloquialmente como los CPP. Es un modelo que está previsto en la ley antibloqueo. Y a través de este modelo, y quiero reconocerlo, a través de este modelo se alcanzaron inversiones similares y cercanos a los 900 millones de dólares en el año 2025 y se permitió llegar al 1.200.000 barriles. Fue el esfuerzo de inversionistas nacionales, de inversionistas internacionales en base a este modelo. Y por eso el día de hoy yo quiero anunciar que hemos traído el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar el modelo, los modelos productivos que están en la ley antibloqueo sean blindados en nuestra ley de hidrocarburos, que permita que esos flujos de inversiones
se han incorporado a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura. Pido a este cuerpo legislativo la aprobación de esta reforma parcial. Otro gran logro del año 2025, cero importación de combustible. No se importó un barril de gasolina para Venezuela. Toda la gasolina que se suministró al país fue de producción de las manos de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Y por eso afirmamos un logro que no se había visto en una década. Cero importación. Produjimos toda la gasolina que el país consumió. Otro logro fue la democracia directa. Y por eso al inicio dije que se consolidó el modelo del poder nacional. Pero ese poder nacional tiene su columna vertebral en el poder popular, donde se invirtieron aproximadamente cercano a los 280 millones de dólares en 35.000 proyectos que fueron ejecutados directamente por las comunas y los consejos comunales. Otro gran logro es la seguridad del país. Venezuela está tranquila, en calma, segura, y alcanzamos 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. El promedio regional es 16 homicidios por 100.000 habitantes. Y el modelo de Ecuador, narcotraficante, es de 70 homicidios por 100.000 habitantes. Díganme ustedes si no es un logro la seguridad en nuestro país. La recuperación económica permitió también calidad del empleo. Y hoy hay más empleo formal. En la medida que se ha venido recuperando los ingresos, el empleo formal también se fue recuperando. Igualmente, en los últimos 3 años se disminuyeron las cifras de mortalidad materna y mortalidad neonatal. En el área de los servicios públicos se rehabilitaron prácticamente 5.000 megavatios nuevos, fueron incorporados al sistema eléctrico para el desarrollo económico y social. En materia de agua se incrementó un 110% respecto al 2024 y la plataforma del sistema 1x10 del buen gobierno alcanzó la cifra de más de 7.300.000 casos resueltos. Y el asfalto colocado creció un 70% gracias al asfalto del lago de Guanoco, que está al servicio del desarrollo nacional. Son logros gruesos, son muchos logros. Y lo hablábamos el presidente y yo. Habrá que durar todo el día dando números, cifras, porque son muchos logros verdaderos. Y son logros, diputados, diputadas, son logros que se han alcanzado con esfuerzo propio en medio de un criminal bloqueo. Gracias a los ingresos de PDVSA, de Pequibén, a los ingresos tributarios, saludo aquí a sus presidentes, al superintendente, saludo a la presidenta del Banco Central de Venezuela, por el esfuerzo mancomunado que se ha hecho para mantener equilibrios internos, equilibrios macroeconómicos, equilibrios externos, en un entorno de bloqueo económico también sin precedentes. De tal manera que año 2025, al final, 8 de la noche, viernes 2 de enero, le dije al presidente, fue un muy buen año, a pesar del bloqueo, a pesar de las restricciones externas y que ya estábamos viviendo un bloqueo naval. Quiero ustedes que sepan, la agresión del 3 de enero no ha sido la primera invasión contra Venezuela. Ya en 1819 Monroe había enviado 2 barcos de guerra para recuperar unas goletas mercantes. Ustedes lo saben.
Por eso yo insisto que no tengamos miedo. La agenda energética Estados Unidos-Venezuela no es nueva, tiene más de un siglo. En 108 años, Venezuela ha explotado aproximadamente 78.000 millones de barriles de petróleo. Y de esos 78.000 millones de barriles de petróleo, solamente la ExxonMobil produjo 20.000 millones de barriles de petróleo. No es nuevo la agenda energética entre Venezuela y los Estados Unidos. Las primeras empresas que llegaron al lago de Guanoco en 1875 eran estadounidenses. No estamos inventando el agua tibia. Lo que estamos sí es en medio de una agresión y de una feroz amenaza, moldeando lo que debe ser una cooperación energética basada en la decencia, la dignidad y la independencia. Que las constricciones en la política interna y las constricciones que buscan dominar nuestra política externa se disipen definitivamente. Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo. Con todos los pueblos del mundo y con los Estados Unidos también. Tenemos derecho y hacerlo de manera respetuosa, haciendo en respeto a la legalidad internacional. Tenemos derecho y lo haremos correctamente. Por eso yo quería anunciar que esta cooperación energética, cualquier divisa que ingrese irá a dos fondos. Instruyo a la Vicepresidencia de Economía y al Ministerio de Economía y Finanzas la creación de dos fondos soberanos. El primer fondo soberano será de protección social, para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, para que las divisas vayan directamente a los hospitales, a las escuelas, a la alimentación, a las viviendas. E instruyo la creación del Fondo Soberano de Infraestructura y Servicios para el Desarrollo Económico y Social, y esas divisas vayan para el agua, la electricidad y la vialidad. Son dos fondos soberanos. Y he solicitado igualmente la creación de una plataforma tecnológica que transparente el uso de esos recursos y que esté desprovisto de burocracia y de corrupción y de indolencia también. Quiero igualmente presentar ante este cuerpo legislativo un proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos. Es un giro que en la realidad, y lo saben los sectores comerciales y económicos de Venezuela, que el sistema de precios es un sistema de precios acordado, no es un sistema de precios punitivo. Y esta ley de los derechos socioeconómicos será para proteger a los consumidores, a las consumidoras. Será para que los bienes y los servicios sean de calidad, como yo sé que son los productos hechos en Venezuela, que son nuestro principal embajador en el mundo. Cuando sale un cacao, café, aguacate, salen productos del mar, salen hechos en Venezuela, llevan la marca de nuestra patria. Y pido toda la colaboración para que esta ley sea aprobada. Finalmente, hemos traído un proyecto de ley orgánica para la aceleración de trámites. Aceleración. Es una palabra distinta. Le he pedido a los equipos jurídicos que se tome el modelo antibloqueo que permita desaplicar cualquier norma que exista en este territorio nacional cuando un trámite esté impidiendo la llegada de inversiones, cuando un trámite esté impidiendo que un ciudadano haga sus trámites ordinarios, administrativos, y que ese modelo antibloqueo se aplique para la aceleración
de los trámites y procedimientos de la administración pública. Queridos venezolanos, venezolanas, yo aspiro en esta difícil tarea que hoy me toca, aspiro llevarla con dignidad. Le pido dignidad a ustedes también, a cada venezolano y a cada venezolana. Le pido que la política no se transforme, que empiece con el odio, con la intolerancia, con no te voy a escuchar porque soy opositor, que luego terminen pidiendo bloqueo económico contra el país, pidiendo invasión, pidiendo agresión, hasta que les cumplieron. Por eso hay que torcer ese curso de la antipolítica en Venezuela, donde el extremismo y el fascismo queden excluidos del ejercicio de nuestras funciones en cualquier cargo público, en cualquier poder público. Porque, lo digo con total conocimiento, ese ejercicio antipolítico nos llevó a la peor mancha en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Porque hay quienes competían para ver quién se arrastraba más. Y no les importó decir que no importaba el sufrimiento del pueblo venezolano, porque eso era un daño colateral que había que pagar por la guerra económica. Sin